Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en casita. Muy bien, vamos a empezar con nuestro trabajo, ¿ya? Eh, Muy bien, vamos a recordar lo trabajado acerca de la genética, ¿no? Para eso es importante conocer la terminología o los conceptos básicos respecto a la genética. Bien, vamos a empezar conociendo lo siguiente, ¿ya? Vamos a anotar acá. ¿Dónde encuentro el ADN, hijos? Recordemos, ¿no? Si acá yo tengo, por ejemplo, una célula, ¿ya? Acá está una célula. Siempre la célula eucariota, ¿no? Animal o vegetal va a tener acá en el centro, ¿qué cosa, hijos? Un núcleo, ¿cierto? Y en este núcleo se van a encontrar precisamente lo que nosotros vamos a estudiar, que vienen a ser, ¿qué cosa? Los cromosomas, ¿ya? Estos cromosomas van a tener características propias de ella, ¿ya? Imaginemos que acá está el cromosoma, entonces vamos a sacarlo. ¿Dónde se encuentra? Entonces dentro de la célula, ¿dónde? En la parte del núcleo. Ahí encontramos a nuestros cromosomas, ¿ya? Una vez que hemos encontrado el cromosoma, imagínate que lo vamos a extraer por este lado, ¿ya? Para poder ver mejor la estructura de sus partes, ¿ya? Ahora, vemos acá ahora al cromosoma, ¿no? Para poder ver, está más grande ahí. En la parte central se denomina centrómero, ¿ya? Y estas partecitas se van a denominar telómeros, ¿ya? Centrómero, no te olvides, por favor, acá, centrómero. Y estas alitas acá vienen a ser, ¿qué cosa? Los telómeros, ¿ya? Ahora, dentro de estos cromosomas, vamos a encontrar a quién, el objeto de estudio de la genética, ¿a quién? A los genes, ¿ve? Podemos observarlos acá. Miren, ve el gen 1, gen 2, es decir, acá van a estar, ¿qué cosa? Los cromosomas, ¿ya? Ahora, una vez que acá están, perdón, los genes, ¿no? Los diversos genes, cuando tú extraes, por ejemplo, acá, ¿no? De un gen, dentro de este vamos a encontrar a quién? Al ADN, ¿no? Ahí vamos a encontrar al ADN o ácido desoxirribonucleico, ¿no? Desoxirribonucleico. Ahora, ¿qué viene a ser el gen? El gen, chicos, viene a ser la unidad mínima de información genética, ¿ya? Es la unidad mínima de información genética. No te olvides, miren, acá se encuentran todos los genes dentro de quién? Del cromosoma, ¿no? Y dentro de este gen se va a encontrar qué cosa, estas porciones o estos segmentos de ADN, ¿ya? Muy bien, entonces acá extraemos, miren, ¿ves? Sacamos un telómero, porque estas partes son telómeros, sacamos, miren, un pedacito y podemos ver ahora en este caso qué cosa, el ADN, ¿no? Y en este ADN están pues nuestros, ¿qué cosa, hijos? Acá tenemos los diversos genes, ¿no? Vemos ahora, entonces vamos a ver las diversas características. Antes de eso, es importante recordar lo siguiente también. Si tú te das cuenta, acá tengo el gen 1, el gen 2, etcétera, ¿no? Los diversos genes. Entonces, ¿cómo se llama, por ejemplo, esta posición donde está el gen 1? Entonces, la posición exacta o el lugar donde se encuentra un gen se le denomina locus, ¿ok? Se le denomina locus. Es decir, la posición donde tú encuentras, o puede ser la posición específica, ¿no? En un cromosoma en donde se encuentra el gen se llama locus. Y como tú observas acá, no voy a encontrar un solo locus, es decir, una sola posición, un solo lugar donde encuentro genes, sino encuentro muchos, ¿cierto? Miren, acá hay muchos. Al conjunto o el plural de locus se le denomina loci, ¿ok? Loci. Entonces, ¿qué es loci, hijos? Es el plural de la palabra locus, ¿ya? Por ejemplo, locus sería, ¿ves? Esta parte azul, porque acá yo voy a encontrar un gen, o también otro locus, es decir, acuérdate de localización, locus, ¿no? También es el lugar entonces donde yo encuentro, ¿a quién? Al gen, ¿ya? Muy bien, entonces vemos que ya hemos comprendido acerca del locus, el gen, el ADN, el cromosoma y las partes también del cromosoma, ¿ya? Ahora vamos a ver. Chicos, ahora vamos, tú habrás escuchado acerca del genotipo. ¿Qué viene a ser el genotipo? El genotipo son todos los genes, ¿ya?
todos los genes que va a poseer un individuo, ¿ya? Entonces son todos los genes que posee un individuo, ¿ya? Entonces lo vamos a colocar acá. A ver. No te olvides, por favor, genotipo, ¿ya? Vamos acá. Ya. Acá hay algunas definiciones para poder esclarecer un poco más el tema, ¿ya? Entonces, nuevamente volvemos a resaltar. El ADN era el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Es la molécula que va a contener la información genética. También habíamos visto cromosomas, ¿no? Es la estructura nuclear, ¿no? En donde se encuentra diversa cantidad de ¿qué? De genes, ¿no? ¿Y cómo se denominaba? Acá están, entonces miren, acá están los genes. ¿Y qué son los genes? Los genes son la unidad mínima de información genética, ¿cierto? Y bueno, ¿y qué es el genotipo? Son todos los genes, ¿ves? El conjunto. Son todos los genes que posee un individuo, ¿ya? No te olvides. Ahora también es muy común escuchar esta palabra que viene a ser el fenotipo. El fenotipo es el conjunto de rasgos observables o característica que va a poseer un individuo, que puede ser planta o animal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características o rasgos yo puedo observar? Por ejemplo, el color del cabello, el color de ojos, la forma de los ojos, la textura, es decir, son rasgos observables que tú los vas a poder observar a simple vista, este rasgo, ¿no? Entonces, a eso se denomina fenotipo, ¿ya? No te olvides, entonces, el fenotipo es el conjunto de rasgos observables o también le podemos llamar sus características, ¿ya? Ahora, estos genes, chicos, que ya habíamos visto dónde se encuentran estos genes, también tenemos a esto, miren, a los alelos. ¿Qué son los alelos? Los alelos, hijos, así te vas a acordar, ¿no? Ahí está, un alelo, dos alelos. Estos alelos van a estar portadores de qué? De información, ¿ya? De características. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un alelo sería, ¿no? El color del cabello, el color de ojos, el tamaño de dientes, el tamaño del cabello, si es largo, corto, es decir, ¿qué son alelos? Entonces son genes que tienen una información o una característica o un rasgo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver a estos alelos. ¿Cómo represento a estos amigos alelos? ¿Ya? Vamos a verlo acá. Ya. Los alelos, hijos, por ejemplo, el que tú digas cabello negro, cabello marrón, ojos negros, ojos verdes, estos en sí son características, son rasgos, es decir, son alelos. ¿Y yo cómo voy a representar en la genética? Bien, para eso veamos lo siguiente. Siempre vamos a encontrar genes dominantes y genes recesivos, ¿no? Entonces, para yo representar un alelo dominante, siempre voy a utilizar, hijos, las palabras o estas letras mayúsculas, ¿ya? Por ejemplo, A, B, C, D, ¿no? Entonces, ¿pero en qué están? En mayúscula. Entonces yo digo, a ver, representa el alelo del cabello negro, ya, no sé, le puedo colocar una N mayúscula, ¿ve? ¿Ya? Esto es un alelo. Ahora también tenemos, dentro de estos alelos, que son estas características, vamos a tener dominantes y recesivos, ¿cierto? ¿Cuáles vienen a ser estos dominantes o recesivos, no? Dominante es aquella que va a predominar, la que va a prevalecer, ¿no? Por ejemplo, la N mayúscula sería un alelo dominante. Pero ¿cómo se voy a representar un alelo recesivo? Ahí está, ¿ve? Con minúscula. Entonces, por ejemplo, si tú observas esto, ¿no? Y tú dices, a ver, ¿qué es esto? Esto vendría a ser un alelo recesivo. Pero, ¿qué ocurre si tú miras acá, Esto viene a ser un alelo dominante, ¿ya? Entonces, vemos que tenemos alelos dominantes y alelos, ¿qué cosa? Recesivos. Ahora, cuando estos se juntan, también puedo juntar a ambos para tener dos alelos, por supuesto, pues podemos tener, ¿no? Entonces, para eso ya ahora, como estoy juntando varias o dos características, por así decirlo, vamos a representarlo de la siguiente manera. Ya, ve un ratito, lo voy a borrar. Tenemos ahora, hijos, por ejemplo, cuando tú observas dos letras,
Mira, ¿ve? Tenemos 2 letras, pero son mayúsculas. Ah, ya, Miss, entonces tiene 2 alelos dominantes, ¿no? Muy bien, excelente. Sin embargo, ahora, ¿qué tipo? Esto sería ahora homocigote. Cuando ya miras que están más de 2 letras, ya vamos a ver de homocigotes, o también podremos denominar heterocigotes, ¿no? A ver, dentro de los homocigotes podemos ver lo siguiente. Miren acá, homocigote, ¿ve? B mayúscula ambos, ¿no? Esto será un homocigote dominante o recesivo. Esto será un homocigote dominante, ¿cierto? Porque ahí está, ¿ve? Porque tenemos a ambos con la letra mayúscula. Ahora, acá también, Miss, tengo 2, pero 2 minúsculas. Igual, entonces ahora tenemos un homocigote, o también llamado homocigoto, ¿no? Recesivo. Homocigoto recesivo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque son características recesivas. Entonces le colocamos acá recesivo. ¿Ve? Sin embargo, también ahora yo puedo juntar o mezclar una mayúscula y una minúscula. Es decir, vamos a jugar a formar una característica dominante con una recesiva. ¿Se podrá? Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora a los heterocigotos. Miren, cuando tú miras que se va a mezclar, puede ser así, ¿no? Primero el dominante y luego el recesivo, o también puede ser primero el recesivo y luego el dominante. Ambos se van a denominar heterocigotos, ¿ya? Heterocigotos, porque va a tener una característica dominante o en este caso y una recesiva. ¿Ya? Entonces, ambos van a ser, ¿qué cosa, hijos? Heterocigotes. Por ejemplo, acá tenemos algo respecto a la vida diaria, ¿no? Lo podemos observar acá. Un ratito vamos a borrar esto. Miren, ¿ve? Tenemos el alelo, esta letra mayor. Acuérdate que una letrita viene a ser el alelo, ¿no? Entonces, ¿pero qué alelo? Dominante, porque es un alelo que está en mayúscula, ¿cierto? Entonces sería, miren, ve acá, la A dice va a representar la característica de amarillo, y la A minúscula va a ser verde, es decir, va a ser recesivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá voy a tener, ¿cómo se llamará esto, hijos? Un homocigote dominante, ¿no? Porque ambos tienen mayúsculas, ¿no? Ahí están, tienen características dominantes, alelos dominantes. Ahora, acá tengo, miren, en heterocigoto. ¿Por qué? Porque tengo un alelo dominante con un alelo, ¿qué cosa? Recesivo. Y al final, miren que voy a obtener acá, también puedo observar otro. Tenemos ahora un homocigote, ¿qué cosa? Recesivo, ¿ve? Los dos están en mayúscula. Entonces, ahora, por ejemplo, si tú miras una L mayúscula con una L minúscula, hijos, ¿de qué estaré hablando? Homocigoto dominante, recesivo o un heterocigoto. ¿Cuál sería? Muy bien, si miras acá, entonces sería heterocigote porque tengo un alelo dominante y uno recesivo. ¿Qué ocurre ahora si yo tengo así, ve? Ambos que son L's minúsculas sería homocigote recesivo. Ahora, si los dos fueran mayúsculas, ¿ve? ¿Cómo se denominaría ahora, hijos? Sería un homocigote dominante, ¿cierto? Entonces vemos acá, miren que hemos podido representar respecto a la genética, ¿no? Tomando en cuenta los genes, los alelos, los homocigotes dominantes, recesivos, es lo que estamos aprendiendo para poder, en este caso, ahora, luego, próximamente, desarrollar los problemas, ¿ya? Por ejemplo, un último para ya culminar teníamos, ¿no? Por ejemplo, si yo observo esto, a ver, nuevamente, miren, una N minúscula con una mayúscula. ¿Cómo se va a denominar? Heterocigoto. Muy bien. Ahora, tengo ambas N's mayúsculas. ¿Cómo se denomina, hijos? Homocigote dominante. Perfecto. Ahora tengo 2 minúsculas. Sería homocigote, en este caso, recesivo, ¿no? Listo, chicos. Espero que haya quedado claro el tema del día de hoy acerca de la terminología o los conceptos básicos que debemos conocer acerca de genética. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos.